como saben, dentro del desarrollo que nosotros hemos tenido, el desarrollo psicomotor que incluye la marcha justamente, es aprendido, ¿verdad? Es un proceso natural, fisiológico de nosotros los seres humanos, llegar a una marcha. Sin embargo, esta marcha, por diferentes factores, diferentes situaciones, puede verse alterada. Por ejemplo, un accidente de tránsito a nosotros, a ustedes, que están en una etapa joven, están llenos de vida, puede alterar su marcha. Pongamos un ejemplo, ¿no? Ya, yo voy a hacer el ejemplo. Yo, por decir, estoy yendo al trabajo y desafortunadamente, Dios no quiera, sufro un accidente de tránsito en mi automóvil y producto de ello tengo pues un compromiso, vamos a ponerle nombre al apellido, una fractura de tercio medio de fémur con desgarro parcial de meseta tibial de la misma pierna, en este caso derecho. Después de haberme sometido a operación y a rehabilitación durante un buen tiempo, finalmente he quedado con una claudicación a ese lado. ¿Qué es claudicación? Es una cojera. Entonces, yo, que tenía una marcha normal antes del accidente, posterior a ello y después de haber cumplido todo dentro de lo que es la cirugía y la rehabilitación, finalmente quedo con un grado de claudicación por N motivos, ¿no? Sabemos que cada paciente y cada persona es un ser diferente, incluso para la misma patología no responde bien o no responde de la misma manera a un tratamiento determinado, ya que somos personas diferentes, con múltiples factores a veces diferentes. Entonces, en el caso que planteo, yo he quedado con una marcha claudicante al lado derecho, en un grado leve. Si bien antes del accidente yo caminaba normalmente, ahora con el accidente, posterior a la operación, entonces cojeo, ¿no? Entonces no se va a cumplir adecuadamente lo que viene a ser una marcha normal. Voy a tener una marcha patológica. En este caso estoy diciendo que tengo una marcha claudicante, ¿no? Claudico. O otro ejemplo más palpable, y esto sí debe estar seguro en tema de exposición dentro de tipos de marcha. Paciente mujer de 59 años de edad con un diagnóstico de hipertensión arterial de larga data, más de 10 años, acude a la emergencia por presentar disartria y déficit motor en el hemicuerpo derecho, ¿no? Después de haber sido atendida en el hospital, finalmente queda con un grado de hemiparesia derecha espástica. Después de múltiples sesiones se logra trabajar, mejorar en un grado el tono muscular, la espasticidad, se puede parar lo que no se podía parar, pero durante la marcha desarrolla una marcha hemiparética, una marcha en guadaña, o la marcha del hemiparético, ¿no? Entonces, ¿cómo es esta marcha? Esta marcha nos ponemos a pensar en una paciente que dobla el codo, hace flexión de miembro superior, pegado prácticamente a veces al tronco, a la parte anterior, y en el miembro inferior del lado derecho mantiene la posición de extensión de la rodilla, ¿no? Y camina como una segadera, ¿no? No dice la famosa marcha del hemiparético con flexión en miembro superior y extensión en miembros inferiores, como una segadera, como una guadaña, ¿no? Ahora seguramente les vamos a mostrar. Y así, muchachos. Entonces, también se puede nacer con una alteración de la marcha desde el nacimiento. Por ejemplo, pacientes, niños que han sufrido valga la redundancia, sufrimiento fetal. La mamá que de pronto está alegre, empieza a sangrar, es una paciente con trabajo de parto, pero empieza a sangrar. Por distancias llega, después de haber sangrado una hora y media después a la emergencia, donde se comprueba que hay todavía actividad fetal, pero que el ginecólogo lo cataloga como un sufrimiento fetal que tiene que ir directo a cesárea, a la emergencia. Entonces ese niño ese bebé sometido a cesárea, nace con un Apgar 5-4, saben qué es el Apgar, ¿no? Es un índice que nos permite
Es una escala, un test que nos permite ver cómo el niño ha nacido al minuto y a los 5 minutos cuál es su comportamiento, ¿no? No creo que haya personas que sean súper inteligentes con AVAR 4.3, ¿no? Porque eso ya nos dice que hay un daño cerebral, ¿no es cierto? Por eso es importante valorar estos test. Entonces, para nuestro ejemplo, la paciente o el bebé nace con AVAR 5.4, se le tiene que hacer ventilación a presión positiva y en parte una reanimación cardiopulmonar, ¿no? Es lo que van a ver ustedes. Cuando roten neonatología y pediatría, sobre todo neonato, o sea, cuando ustedes atiendan los partos, porque tienen que aprender a atender partos, tienen que aprender, porque en su segundo a veces ustedes van a estar solos, no va a haber enfermera ni obstetra. ¿Quién va a tener el parto? El médico, ¿no? Entonces yo les sugiero que cuando hagan esa rotación, la aprovechen y puedan aprender bien cómo se atiende el parto, ¿no? A veces vienen así, pacientes con dilatación 10 en periodo exclusivo, ahí no te vas a negar, te voy a referir al centro de salud. Lo que vas a tener que hacer es dar por concluido el parto, atender el parto, ¿no? Y para el caso que yo les pongo, ese niño que ha tenido un Apgar bajo, ha tenido sangrado antes de dar a luz, probablemente ha tenido que se llama un daño a nivel cerebral, una asfixia, una hipoxia cerebral, lo cual se va a ver en su desarrollo psicomotor, en el desarrollo, en el tono muscular, y lo más probable, yendo al ejemplo y a lo que quiero llegar, es que este niño nazca con un problema como es la parálisis cerebral infantil. Estos niños, desde que nacen y desde que empiezan, por ejemplo, a hacer su desarrollo psicomotor, va a haber probablemente una alteración en ello. Y si estamos hablando de marcha, voy a referirme específicamente que van a tener un patrón de marcha alterado. Entonces, con eso, ¿qué quiero decir? Que la marcha fisiológica puede alterarse con un accidente, como hemos puesto el ejemplo mío, o desde el nacimiento puede venir esta alteración. Entonces, esta marcha tiene fases, y el objetivo de esta exposición de vuestros compañeros que van a dar el tema es justamente conocer cómo es una marcha normal. Atentos, por favor, porque como les dije en la anterior clase, nosotros, por ejemplo, los médicos de rehabilitación, estamos siempre observando cómo camina un paciente, ¿no? Podemos decir si es una marcha normal o una marcha patológica. Entonces, sin más que decir, doy el paso a los dos compañeros que inauguran este ciclo de exposiciones en el presente semestre. Les deseo lo mejor, mencionarles que lo que sobre todo yo califico es cuánto saben del tema y cuánto puedan transmitir a sus compañeros. No voy tanto por cómo está hecha la diapositiva o eso, ¿no? A pesar de que hemos puesto algunos parámetros, reglas, sino quiero ir a cuánto has estudiado y sobre todo cuánto puedas transmitir a tus compañeros que están escuchando. Atentos, chicos, mucho de lo que van a hablar constituyen también parte de la asignatura, obviamente, pero son preguntas de examen. ¿Ok? Vamos. Doctor, disculpe. Buenas tardes, dígame. Doctor, perdón, al grupo enviaron 2 links y cuando llamó lista no pude decirle presente, estuve esperando Ya, para al final vamos a considerar glicerias, si te entiendo. Vamos, por favor, comencemos con la exposición. Ya también tuve el mismo problema, doctor. Está bien, al final lo arreglamos, no se van a... Por favor, Gracias. compartan su pantalla. Doctor, buenas tardes. Doctor, disculpe, ¿puede dejar de compartir su pantalla para poder compartir? Claro. Vamos. Doctor, ¿puede observar mi pantalla? Sí, sí lo observo. Podrías agrandarla para todos tus compañeros y poder escucharla. Sí, doctor, está grande. Doctor, compañeros, todos muy buenas tardes. Vamos a iniciar con lo que es la exposición del día de hoy acerca de lo que es la marcha humana.
Primero vamos a tener lo que es la definición de la marcha, ¿no? En sí, la marcha humana va a ser lo que es un proceso de locomoción. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser un proceso de traslación de un lugar a otro, ¿no? De lo que es el cuerpo humano. En este caso, el cuerpo va a estar ya sea en una posición erigida, que se va a mover hacia adelante, siendo así su peso soportado alternativamente sobre lo que son las ambas piernas, ¿no? Mientras que el cuerpo se va a desplazar sobre lo que es la pierna de soporte, la otra pierna se va a balancear hacia adelante como una preparación para lo que es el siguiente apoyo. En esto, los pies siempre se va a encontrar uno sobre lo que es el suelo, y va a haber un periodo de lo que es un periodo de transferencia, ¿no? Del peso del cuerpo, de la pierna, ya sea retrasada hacia lo que es adelantada. Siempre va a existir lo que es un periodo de tiempo durante el cual ambos pies van a descansar siempre sobre el suelo, ¿no? Como mencionaba, siempre una de las piernas va a tener que estar sobre el suelo. Al aumentar lo que es la velocidad, el ser humano en sí va a tener dichos periodos de apoyo, ya sea bipodal, que se pueden reducir así progresivamente. En sí se va a dar hacia lo que es el ciclo de la marcha hasta que en sí el ser humano va a empezar lo que es correr, ¿no? Siendo así reemplazados ya sea por intervalos de tiempo. Compañera, disculpa, se ha quedado en tu primera diapositiva en la pantalla. Sí, estoy explicando cada diapositiva. Siendo así, reemplazados en un periodo de tiempo de ambos pies, ¿no? Que se va a encontrar en el aire en cuanto a lo que es el aumento de velocidad. En cuanto a los primeros años de su infancia, va a ser que el ser humano va a aprender ya sea a caminar de forma natural, ¿no? Cada ser humano va a tener un estilo propio, va a tener en sí lo que es un patrón característico de una marcha normal, ¿no? Y mientras va creciendo, va a poder tener modificaciones de este patrón, ya sea por influencia de factores intrínsecos o extrínsecos, ¿no? Durante el crecimiento va a existir diferentes fases de aprendizaje, ¿no? Fases sucesivas de aprendizaje. Dentro de ellas vamos a tener que a los 8 meses, por ejemplo, el niño se va a mantener de pie unos instantes y le vamos a dar la mano. A los 10 meses se va a colocar ya sea espontáneamente de pie, si se puede agarrar a algo. A los 12 meses el bebé va a empezar así a caminar con cierta ayuda. De los 14 a 15 meses, de los 14 a 15 meses va a comenzar así en sí a caminar solo, ¿no? Vamos a tener también lo que son los ciclos de la marcha. Este ciclo de la marcha va a contar de 2 fases, ¿no? Una fase de apoyo que va a ser en sí un 60%, que va a ser durante el cual el pie se va a encontrar ya sea en contacto con el suelo, y esta fase va a comenzar con lo que es el contacto inicial y va a finalizar así con lo que es el despegue del antepié. Y la fase de oscilación, que va a tener un 40%, en la cual el pie se va a hallar sobre lo que es el aire. Va a haber un tiempo en el cual va a avanzar como una preparación para lo que es el siguiente apoyo, ¿no? En esta fase también va a transcurrir lo que es después del instante de despegue del antepié hasta lo que es el siguiente contacto con lo que es el suelo. Compañeros, ¿está avanzando las diapositivas? Disculpen. Sí, está en la diapositiva 4. Sí, sí. Ya. Vamos a hablar estas fases, ¿no? Que ya mencionaba.
Primero vamos a tener lo que es las fases de apoyo. Como ya mencionaba, que va a construir un 60%. Esta fase de apoyo va a constar de lo que son 5 etapas. Lo que es, bueno, lo vamos a estar desarrollando. Primero vamos a tener la fase de contacto inicial. Esta fase va a consistir en sí en posicionar lo que es el pie correctamente al entrar en contacto con lo que es el suelo, ¿no? Para ello, esto se va a producir ya sea en un momento de flexión dorsal del tobillo, que puede ser ligera o nula, a lo que es la extensión de la rodilla, ¿no? Y lo que es la flexión de la cadera. En esto va a haber articulaciones que generan ya sea unos momentos internos y que van a contrarrestar a lo que es una acción externa. Los músculos que van a participar en sí en esta fase, en cuanto al tobillo, se van a encontrar ya sea los flexores dorsales, como lo que es el músculo tibial anterior. En cuanto a la rodilla, van a intervenir ya sea los músculos isquiotibiales y lo que son los cuádriceps. Y en la cadera se va a producir ya sea una contracción de lo que son los extensores, ¿no? Vamos a hablar del glúteo mayor y de lo que es el glúteo medio. A la siguiente etapa de la fase de apoyo vamos a tener la fase inicial de apoyo o de respuesta a la carga, en lo cual esta fase nos va a provocar una desaceleración en el control de la flexión de la rodilla y la flexión de lo que es el tobillo, ¿no? En esto, la musculatura que va a intervenir va a ser en el tobillo los flexores dorsales, también como el tibial anterior. En la rodilla van a intervenir los isquiotibiales y también lo que es el cuádriceps, y en la cadera igual la contracción de los extensores. Vamos a tener la tercera etapa, que va a ser la fase de apoyo, en el cual aquí va a comenzar esta fase por el despegue de los dedos de los miembros contralaterales, ¿no? En la pierna de apoyo se va a estabilizar lo que es la cadera y lo que es la rodilla, mientras que el cuerpo va a avanzar sobre lo que es el pie estacionario. Y simultáneamente el miembro opuesto va a comenzar ya sea la fase de lo que es la oscilación o balanceo, y el cuerpo se va a encontrar en un apoyo monopodal. Vamos a tener la siguiente etapa, que va a ser la etapa 4, que va a ser la fase final de apoyo, que aquí el objetivo fundamental va a ser proporcionar lo que es la aceleración y asegurar una longitud de zancada adecuada, ¿no? Esto quiere decir que nos va a producir una aceleración. En esta fase va a ser cuando el cuerpo va a comenzar a pasar lo que es una línea vertical, ¿no? Aquí van a actuar más que todo lo que son los músculos gemelos, que se van a unir al sóleo en el control de lo que es la dorsiflexión de lo que es el tobillo. Y el tríceps sural, que se va a contraer ya sea por una potencia y el talón se va a despegar se va a ver lo que es despegue de lo que es el suelo, ¿no? La quinta etapa de la fase de apoyo, que vamos a tener la fase previa de la oscilación, que va a tener como un propósito prepararse para así comenzar lo que es la fase de oscilación, ¿no? Va a ser una fase como un comienzo de doble apoyo, ¿no? Que se produce ya sea en una actividad concéntrica de los flexores de la cadera, que van a impulsar en sí lo que es el muslo hacia adelante, y va a estar debido al carácter de lo que es la biarticulación, ya sea de los gemelos, que va a inducir a la flexión de lo que es la rodilla. Ya. Continuando, vamos a hablar sobre lo que es la otra etapa o la otra fase de oscilación, que constituye a un 40% de lo que es la marcha, ¿no? Va a tener 3 etapas. Vamos a tener primero lo que es la fase inicial de la oscilación, que en sí el objetivo de esta fase va a ser conseguir una separación del pie suelo
suficiente, así como un alcance de cadencia deseada, ¿no? Va a haber lo que es el despegue del pie, que se va a conseguir fundamentalmente con lo que es una actividad concéntrica de lo que es un flexor propio del primer dedo, así como se va a mantener lo que es la separación del pie-suelo, ¿no? Otra etapa, la segunda etapa de la fase de oscilación, que va a ser la fase media de oscilación, que en sí va a tener la finalidad de mantener lo que es la separación entre el pie y el suelo, ¿no? Esto se va a producir gracias a lo que es una actuación concéntrica de lo que son los músculos flexores dorsales. Y la última fase de oscilación o la última etapa de oscilación que va a tener la fase final de oscilación, que en sí va a ser va a tener como objetivo decelerar lo que es la pierna y preposicionar lo que es correctamente el pie para establecer en contacto con lo que es el suelo, ¿no? En esta etapa va a ser necesaria ya sea una extensión completa de lo que es la rodilla y una posición neutra, ya sea del pie con respecto a lo que es la pierna, para así realizar lo que es el contacto efectivo del talón y el comienzo de lo que es el siguiente ciclo, ¿no? Que nuevamente se va a producir lo que es la fase de apoyo y así, ¿no? Concluyendo con lo que es el ciclo. Ya. Vamos a tener también algunos determinantes de lo que es la marcha. Dentro de estos determinantes vamos a tener lo que es la rotación pélvica. Que la pelvis va a rotar hacia lo que es adelante, ya sea en un plano horizontal, ¿no? En esa rotación nos va a permitir más que todo lo que es el desplazamiento vertical del centro de gravedad, que pueda disminuir ya sea en un centímetro. Vamos a tener también otro determinante que puede ser la inclinación pélvica, que puede ser ya sea durante la marcha, la pelvis va a descender hacia lo que es el lado de la pierna ya sea oscilante, mientras que la otra pierna de soporte entra en lo que es en la aducción, ¿no? Conforme a que la pelvis va a desplazar hacia ella. Vamos a tener también lo que es la flexión de la rodilla durante lo que es la fase de apoyo, en la cual tras así apoyarse en el talón, la rodilla se va a flexionar ya sea en 15 grados, en lo cual va a descender en 3 milímetros del centro de lo que es de gravedad, ¿no? Del punto máximo. Otro determinante, el ancho de la base de sustentación, que en sí en la marcha normal, la pelvis ya se debe desplazar horizontalmente para así mantener lo que es su estabilidad de apoyo medio. El contacto mediante el talón y el despegue mediante el antepié, ¿no? Otro determinante, y el último determinante, que sería lo que es la ligera angulación fisiológica del valgo de la rodilla, que va a ser más que todo una reducción del desplazamiento lateral de lo que es el centro de gravedad. Vamos a tener que también estas fuerzas que vamos a ejercer, que nos van a permitir caminar, pueden ser ya sea una fuerza de acción vertical, que son desplazamientos verticales del centro de gravedad, puede ser una fuerza de reacción longitudinal y anteroposterior, que es la que produce en sí lo que es el empuje y el frenado. Puede ser una fuerza mediolateral, que es la que traduce en sí lo que es el desplazamiento lateral del centro de gravedad, o también una fuerza de torsión, ¿no? En que es la que va a traducir los movimientos de rotación, ya sea de la extremidad inferior durante lo que es la marcha. Ya. En cuanto a la evaluación de la marcha, primero al paciente vamos a realizar lo que es la anamnesis, ¿no? En lo cual se debe preguntar ya sea por la evolución del trastorno de marcha, y también es necesario evaluar lo que es
la coincidencia con aparición de otros síntomas, ¿no? Estos síntomas pueden ser ya sea que el paciente puede presentar un síncope, un vértigo, o puede haber presentado caídas, temblor o falta de fuerza, ¿no? Otros síntomas como dolor, rigidez o alteraciones sensitivas. También es necesario ver si es un paciente geriátrico, podemos también ver si tiene algún deterioro cognitivo, una incontinencia, una constipación o trastornos de ánimo o ya. Eso, ¿no? Sería en cuanto a los pacientes geriátricos que puedan presentar síndromes geriátricos. También es importante investigar lo que son los antecedentes funcionales, ¿no? Como ya sea como capacidad de marcha intra y extra domiciliaria, ¿no? Ya sea en metros o si el paciente usa ayudas técnicas, uso de algunos dispositivos de déficit sensorial, también es necesario observar, preguntar al paciente si usa lo que son los lentes o audífonos. También la capacidad de realizar ya sea otras actividades de vida diaria que pueden incluir ya sea el riesgo y miedo de caerse. También le podemos preguntar por antecedentes como comorbilidades, ¿no? Que el paciente puede tener antecedentes de artrosis, osteoporosis, enfermedades neurológicas, enfermedades cardíacas, insuficiencias vasculares, diabetes o algunas otras enfermedades, ¿no? Carenciales. También esto es necesario los hábitos nocivos y lo que son los hábitos, los fármacos que puede estar consumiendo el paciente, averiguar los antecedentes mórbidos familiares, el apoyo sociofamiliar y lo que es en ambiente, ¿no? En cuanto al examen físico que se le va a realizar en sí para la marcha, van a ser primero lo que es la exploración que se debe basar en un examen físico general y segmentario, ¿no? En lo cual se investiga la etiología del trastorno de la marcha, si es que nuestro paciente presenta un trastorno de la marcha. Puede darse un énfasis, en este caso, en los exámenes musculoesquelético y en lo que es examen neurológico, ¿no? Así también estoy evaluando lo que es sensorial, lo que es la visión y audición, y lo que es cardiorrespiratorio y mental, ¿no? En cuanto a lo que es el examen musculoesquelético, se va a centrar ya sea en lo que es la columna y en las extremidades inferiores, en lo cual se debe considerar la inspección de la postura. Si es que el paciente, ahí podemos ver, ¿no? Si es que el paciente puede presentar ya sea una escoliosis o una cifosis, ¿no? También lo que es la inspección de las extremidades, de la masa muscular también, ¿no? Ver los abdominales, glúteos, cuádriceps, si el paciente puede hacer una dorsiflexión del tobillo, gastrocnemios o algunos músculos intrínsecos del pie, ¿no? También esto es necesario inspeccionar sobre lo que son las deformidades óseas o las partes blandas, ¿no? Ver lo que son las rodillas y lo que son los pies. También observa lo que son la alineación de las extremidades inferiores. Es necesario también detectar ya sea alguna asimetría que se puede realizar por una medición de longitud de las extremidades inferiores y una medición de perímetros dolorosos más frecuentes, ¿no? Ya sea en masas musculares y en tejidos periarticulares. Para lo que es la evaluación articular de columna, cadera, rodilla, tobillo y pie, se debe inclinar ya sea lo que es el rango de movimiento, pues vamos a tener, ¿no? Movimientos ya sea activos y movimientos pasivos.
También evaluar lo que es la estabilidad articular. Junto a ello podemos realizar ya sea pruebas especiales para así identificar ya sea una sinovitis o algunos bloqueos, ¿no? En cuanto al otro punto que se debe evaluar, ya sea los exámenes neurológicos, se debe incluir lo que son los pares craneales, las pruebas cerebelosas, el sistema motor y lo que es también el sistema sensitivo, ¿no? También es necesario evaluar lo que es un examen mental, en el cual se debe enfocarse en sí, en detectar capacidades, ya sea cognitivas y afectivas, ¿no? En cuanto a las capacidades cognitivas, la podemos evaluar ya sea con un mini mental test, ¿no? Y finalmente se debe realizar ya sea una evaluación de equilibrio y la marcha, ¿no? Por lo cual contamos ya sea con elementos subjetivos y algunos test más objetivos, ¿no? En cuanto a la evaluación más que todo subjetiva, se puede dar a través de observación, que incluye en sí mirar al paciente cómo es que hace la marcha, cómo se levanta de la silla en la sala de espera, cómo camina y todo ello, ¿no? Vamos a tener también algunas evaluaciones específicas en la cual podemos evaluar lo que es la marcha. Dentro de ellos vamos a tener diferentes test. Por ejemplo, el test de Romberg progresivo, que en sí se va a solicitar al paciente que se mantenga ya sea de pie con los pies juntos durante lo que son 10 segundos, con los ojos abiertos, y también se va a evaluar con lo que son los ojos cerrados. Luego se va a repetir con los pies en semitandem y tandem, ¿no? Para así aumentar lo que es la sensibilidad del test. En esto, los pacientes con déficits vestibulares o propioceptivos van a perder lo que es la estabilidad, ya sea cerrando los ojos. Otra evaluación específica, vamos a tener lo que es el apoyo monopodal, en lo cual va a tener un tiempo que se mantiene el paciente sobre un pie, ¿no? Va a ser muy buen predictor ya sea de caídas, y se va a evaluar menos de 5 segundos, va a ser ya anormal, ¿no? Si pasa estos 5 segundos, ya vamos a tener algo positivo en sí en la evaluación de este paciente. Vamos a tener otro test que va a ser el test del alcance funcional. En sí, este alcance funcional va a medir la distancia que un paciente puede alcanzar con un brazo extendido mientras permanece de pie sin desplazar sus pies, ¿no? Este test en sí va a evaluar lo que es el equilibrio y va a predecir si presenta caídas cuando es menos de 10 centímetros. Otro test que vamos a tener, el test de Tinetti, que va a ser en sí un test de observación directa, en lo cual nos va a permitir valorar más objetivamente lo que es el equilibrio y la marcha para así detectar riesgo de caídas, en lo cual se realiza por un personal de salud entrenado y demora aproximadamente de 10 a 20 minutos y va a tener un puntaje máximo ya sea de 28 puntos y va a tener un punto de corte para riesgo de caída de 20 puntos, ¿no? Vamos a tener el test o la prueba de levántate y anda, que va a ser una de las más sencillas para lo que es una clínica cotidiana, ¿no? En sí al paciente se le dice, ¿no?, que se debe levantar de la silla sin usar lo que son los brazos, caminar 3 metros en lo que es línea recta y girar y regresar a sentarse en la silla sin utilizar lo que son los brazos. Así se va a evaluar controlando lo que es el tiempo que lleva a realizarlo, ¿no? Y esto va a tener una buena correlación ya sea con movilidad funcional y lo que es el equilibrio, y va a tener un tiempo mayor ya sea de
de 14 segundos que se va a asociar a lo que es un mayor riesgo de caídas. El test de tarea doble, que va a ser para evaluar lo que es la capacidad de marcha, mientras que el paciente realiza una tarea cognitiva, como nombrar ya sea animales o resta de números, ¿no? Mientras que el paciente va con trastornos ansiosos, va a mejorar su marcha al concentrarse en una segunda tarea. Y por último vamos a tener el test de marcha de 6 minutos, en el cual se va a medir el número de metros recorridos al caminar en un trayecto de 30 metros ida y vuelta durante lo que son los 6 minutos, ¿no? Esto más que todo nos va a permitir ya sea obtener la velocidad de marcha y que se puede correlacionar ya sea con la condición aeróbica y capacidad funcional y una mortalidad. Bien, vamos a continuar y vamos a hablar sobre los tipos de marcha. En sí, la etiología de los trastornos de la marcha es multifactorial y por ello es fundamental aprender a explorar lo mejor posible, ¿no?, al paciente. Entonces, la manera de cómo observamos en sí nos va a orientar hacia el origen del trastorno predominante que va a presentar el paciente. Entonces, vamos a clasificarla por problemas neurológicos, que esta va a afectar un 20 al 50% de las personas mayores y va a ser la causa más común de caídas en personas mayores. Tenemos la marcha hemipléjica o de segador, que esta va a estar causada por una hemiplegia o paresia de la extremidad inferior, ¿no?, como consecuencia ya sea de un ictus u otra lesión cerebral. En sí, como vemos en la imagen, la extremidad inferior está flexionada la cadera y extendida la rodilla, y el pie va a estar en flexión plantar. Entonces, lo que tiene que hacer la persona es balancear la pierna en un arco hacia afuera para así poder asegurar el despegue, ¿no? Y a la vez va a haber también una flexión lateral del tronco hacia el lado que no está afectado. La siguiente. Ya. Otro es la marcha en tijeras, que este va a ser un tipo de circunducción bilateral, ¿no? Entonces, como vemos en la imagen, las piernas se cruzan al caminar. Va a haber dorsiflexión del tobillo. No, la dorsiflexión del tobillo es débil y los pies en sí es como que rascan el suelo, ¿no? En sí, el paciente va a dar pasos cortos y con mucho esfuerzo, ¿no? Y las causas más comunes de una marcha en tijeras son la espondilosis cervical y el infarto lacunar, ¿no? Una demencia multiinfarto. La siguiente. La marcha parkinsoniana o festinante, ¿no? Esta en sí va a ser típico de la enfermedad de Parkinson, en la cual va a haber es en sí bradicinética, ¿no?, con pasos cortos, lentos y mal despegamiento del suelo. Entonces, lo que hace la persona es que camina manteniendo la flexión de cadera, como se ve en la imagen, también lo que es la flexión de cadera, rodilla y codos, ¿no? Va a haber una inclinación del tronco hacia adelante y va a haber ausencia de las oscilaciones a nivel de los brazos. En sí puede haber pérdida del equilibrio hacia adelante, ¿no? Puede que el cuerpo en sí comience a moverse antes que los pies. Ya, y con la progresión del movimiento, los pasos se suelen hacer más rápidos y a veces tienen dificultad para parar, ¿no?, pudiendo así perder el equilibrio con mucha facilidad. La siguiente. Otro tipo es la marcha danzante, que esta en sí es un movimiento de piernas y brazos sin compás, ¿no?, que esto es característico en pacientes con corea. La marcha práxica, que esta va a aparecer en alteraciones del lóbulo frontal, en sí se va a caracterizar porque va a haber una base de sustentación ancha, ¿no?, una postura, como se ve en la imagen, flexionada, y también va a dar pasos pequeños, ¿no?, vacilantes y arrastrados. La siguiente. La marcha atáxica o taloneante, que esta en sí es típica de pacientes que van a tener lesiones a nivel de los cordones posteriores. Ya en esta marcha va a haber una base de sustentación amplia y también va a haber pisadas fuertes, ¿no? Va a haber pérdida del sentido de posición, por lo que en sí las personas no saben dónde están sus pies y los lanzan como que hacia adelante y al exterior. En sí, como vemos en la imagen, el talón toca primero el suelo y se oye, ¿no?, la patada. También en sí el paciente mira la posición de sus piernas y suelen tener un romper positivo y problemas del equilibrio, tambaleándose de un lado a otro. En sí va a aparecer en personas
ancianas que van a tener déficit de vitamina B12, ¿no? Y de degeneración espinocerebelar o una espondiliosis cervical. La siguiente. Ya, la marcha, esta es la marcha, sí, la marcha vestibular o en estrella, ¿no? Que estas principalmente va a haber una alteración de lo que es, ¿no? La marcha, y cuando se le pide al paciente que camine unos pasos hacia adelante, va produciendo una desviación angular, ¿no? Que será de izquierda a derecha dependiendo de la localización de la lesión. La siguiente. Ya. En cuanto a lo que es por problemas circulatorios, vamos a tener la marcha claudicante. ¿Le podrías poner play al video, por favor? En sí, esta es tras un número mayor o menor de pasos, el paciente, ¿no? Presenta adormecimiento, hormigueo, calambre y dolor, ¿no? Que es lo que le va a obligar a detenerse durante un tiempo antes de en sí empezar la marcha. ¿No? Como se ve en el video. Ya, la siguiente. Ya, en cuanto a lo que son por problemas musculoesqueléticos, no, aparte de que va a haber problemas generados por lo que es la inmovilidad y el desuso, también van a haber patologías que van a generar una debilidad muscular y alteración en la marcha. Dentro de ellas podemos ver lo que es el hipo o el hipertiroidismo, ¿no? La polimialgia reumática, la osteomalacia o también neuropatías, ¿no? O también, por ejemplo, el uso prolongado de medicamentos como diuréticos y corticoides. En sí, va a haber una pérdida de fuerza muscular. Dentro de ellas tenemos a la marcha de pingüino. ¿Podrías ponerle play? En sí, en esta vamos a ver una inclinación del tronco por fuera del pie, ¿no? Lo que en sí va a generar una debilidad del glúteo medio e incapacidad para poder estabilizar el peso de la cadera, ¿no? En sí van a tener problemas para levantarse de sitios bajos y subir escaleras. Como se logra ver en el video. Ya, la siguiente. Ya, también tenemos lo que es la marcha antiálgica, que esta en sí es característica en personas que van a tener problemas artríticos. Va a haber mucho entumecimiento y dolor, ¿no? Y el pie se va a colocar plano sobre el suelo en sí para producir el choque de impacto, ¿no? En sí no va a haber fase de despegue y va a haber, en sí esta fase va a disminuir lo que es la transmisión de fuerzas a través de la cadera, ¿no? Que va a estar en el lado afectado. Ya. En cuanto a lo que es ya vamos a hablar ahora de lo que es por debilidad muscular localizada, que en esta vamos a tener la debilidad del glúteo mayor, ¿no? En sí el tronco se desplaza hacia atrás y las caderas se van a desplazar hacia adelante. La debilidad en sí del glúteo mayor va a producir lo que es la denominada marcha en sacudida, ¿no? Como se ve en imagen. Como sabemos, los glúteos van a ser extensores de cadera y van a impedir que el tronco se flexione y el centro de gravedad se desplace hacia adelante. Entonces, lo que va a pasar en la debilidad del glúteo es que va a haber, en sí, en la debilidad del glúteo va a haber, va a ser mayor durante la fase de apoyo, ¿no? El tronco y los hombros se van a desplazar hacia atrás y las caderas hacia adelante. La siguiente. Ya, en cuanto a lo que es la debilidad del glúteo medio, esta va a estar caracterizada porque va a haber una marcha en Trendelenburg, se va a desplazar el tronco lateralmente sobre la cadera que está afectada, ¿no? Y como sabemos, el glúteo medio es un importante aductor de la cadera y va a estabilizar el movimiento lateral de cadera, ¿no? Durante la marcha. Entonces, en lo que va a ocurrir en la debilidad del glúteo medio, la estabilidad de la cadera se va a ver afectada, ¿no? Lo que va a generar esa marcha, ¿no? Característica de Trendelenburg. La siguiente. Y en cuanto a lo que es la debilidad de cuádriceps, ya también aquí va a haber una marcha en recurvatum, que en sí, como sabemos, la rodilla se va a hiperextender antes del apoyo del talón, ¿no? También va a haber el apoyo de la mano sobre el muslo, y en sí esta debilidad a nivel de lo que es el cuádriceps se va a hacer más evidente durante el apoyo de talón y el apoyo simple, ¿no? Pero en sí aquí va a haber una afectación de todas las fases de la marcha. La siguiente. Eso sería todo, doctor. Gracias. Ok, hemos escuchado la exposición de sus compañeras. Acá lo que tenemos que tener claro es justamente las fases de la marcha.
son dos fases importantes, como han visto, cada fase tiene un comienzo y tiene un final. Al final ambas fases hacen un ciclo de la marcha. Ha podido mostrar dentro de los tipos de la marcha algunas características, ¿no? La marcha más típica de lo que ha mostrado, por ejemplo, es la marcha del hemiparético, que es una patología frecuente. Pacientes con hipertensión arterial, con daño central a nivel cerebral, que finalmente desarrollan una marcha del hemiparético o del hemipléjico, sería bueno, bueno aprenderla, o también poderla verlos en los tutoriales, porque es realmente así como caminan los pacientes, ¿no? A ver, yo quiero hacer participar. ¿Está Necochea Aybar? Necochea Aybar. Presente, doctor. Hola, quería preguntarte, ¿qué es lo que te ha llamado la atención acá en el tema de exposición? ¿Qué cosa crees que te pareció interesante escuchar o haber reforzado si ya lo sabías del tema? Doctor, sobre todo la parte que hablaba una parte, ¿no? De la marcha como eran los recién nacidos, o sea, más que todo, perdón, no la marcha en los recién nacidos, sino cómo empezaban, ¿no? El tipo de postura que tenía. Ya. Y dentro de ese desarrollo del niño, finalmente cuando ese niño camina, es pues ese proceso de adoptar una marcha final, ¿no? Y en ese sentido, nosotros somos los responsables a veces de responder a eso, porque hay pacientes que tienen alterada la marcha y son evaluados de repente en otra especialidad, vale decir pediatría, ¿no? Y al final, cuando de repente esto es más, un poco más brusco, nos hacen la interconsulta, ¿no? Nos mandan por consulta externa y ahí pues, tenemos la oportunidad de valorar esto, ¿no? Y déjenme decirles que lo que se hace en el servicio de medicina física y rehabilitación de cualquier hospital o centro es justamente ayudar en esto, ¿no? Recuperar, como les había mencionado en clase anterior, la mayor funcionalidad. Si esta marcha está alterada, es tratar de corregirla en lo posible. Muchas veces no se van a corregir, por ejemplo, cuando les dije, ¿no? De patologías que vienen del nacimiento, o si se mejora hasta un grado y porcentaje, más no se desarrolla como uno quisiera un 100%, ¿no es cierto? Está Franco Fuyo, Fuyo. Sí, doctor. Hola, ¿cómo estás? Quería saber también, ¿tú sabías que la marcha tenía estas dos fases? Y dentro de las dos fases, ¿cuál consideras que es más importante? ¿Está ahí Fuyo? Doctor, ¿se me escucha? Sí. Ah, ya, doctor. Es que está medio lento mi internet. Doctor, las fases que mencionó eran la fase de apoyo y la fase de oscilación. Mm, la que más me parece es o sea, la que sería mejor sería la fase de apoyo, ¿no, doctor? Para, Por, porque, mm, porque en esta, o sea, se apoya contra lo que es tiene una mejor resistencia, se podría decir, doctor. a ver, Ashley Yandira, que ha sido la expositora, ¿qué le puedes decir? Doctor, sí, esto, bueno, dentro de mi parecer también es esto, principalmente lo que es la fase de apoyo, ¿no? Porque ya que es la de contacto inicial, en sí en este va a depender en sí de lo que es en sí el equilibrio, ¿no? Para que así se pueda realizar lo que es la marcha. Si bien la fase de apoyo tiene el mayor porcentaje, e incluso tiene más subfases,
Aquí no podemos decir que una fase es más importante que la otra, porque recuerden algo, ambas fases constituyen o hacen un ciclo, y el ciclo no puede ser cortado, ¿no? Salvo fueran independientemente uno de otro, que no lleve a lo otro. Incluso en las gráficas que han mostrado, ahí pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cómo se completa el ciclo. Entonces no podemos hablar que una fase es más importante que la otra, porque ambas se complementan, ambas siguen el circuito para llegar al ciclo. Es un ciclo repetitivo, ¿no es cierto? Entonces, ambas fases son tan importantes una de la otra, ¿no? Dave Alfredo Cuellar. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció de la exposición? ¿Qué parte quisieras reforzar o que se te haga hincapié en lo que has escuchado? Doctor, me atención lo que la marcha, que era lo que algo que desconocía, que era un elaborado para poder realizar la marcha, como también las cuando se da a manifestar las primeras signos de la marcha. Dave, no se te escucha bien, está entre una parte se escucha y otra parte no, o ustedes la han escuchado, señores alumnos. A ver, de nuevo, Dave, tal vez se ha corregido tu audio. Ya, bueno, decía que lo que me llamó la atención era, bueno, ya lo discutieron, lo que de la marcha, lo que habla de cómo el proceso que... Ya, Dave, gracias, no se escucha bien. Vamos con Joaquín. Francisco, vamos, Joaquín. Mesa presente, doctor. ¿Qué parte quisieras hacer hincapié o que se te aclare de la exposición que has escuchado? Ha estado bastante claro, doctor, lo que han tocado mis compañeros. Lo que me ha parecido más interesante, quizás no lo conocí y quisiera ver, por ejemplo, en qué se puede utilizar más, es, por ejemplo, este test, el de alcance funcional para medir la marcha. O sea, en qué tipos de pacientes se podría plantear ese. Ha preguntado en qué situaciones se puede emplear o en qué tipo de pacientes el test funcional. A ver, la segunda expositora que ha tocado ese tema, a ver, vamos a reforzar esa idea. Doctor, ¿me escucha? Sí. Sí, doctor, el test de alcance funcional, lo que va a evaluar es, por ejemplo, la distancia que un paciente puede alcanzar, ¿no? Con su brazo, ¿no? Extendiendo para, o sea, mientras está de pie, ¿cuánto en sí alcanza el brazo, ¿no? ¿Qué distancia? Ese es en sí lo que hace, evalúa el test funcional. A ver, pon tu pantalla, a ver, ahí, explícalo ahí. Ahora sí, vamos. Ahí está, doctor. El paciente, por ejemplo, está de pie y, por ejemplo, lo que yo leí es también que, o sea, por ejemplo, se puede sostener una pelota con el hombro, ¿no? Y vemos cuánto va a alcanzar. Por ejemplo, la distancia, ¿no? Al flexionar en sí. O sea, aduciendo el hombro y todo flexionando. Y tu compañero también preguntó en qué patología se puede emplear este test, dijo, ¿no? ¿Se te ocurre algo? Sería para evaluar, por ejemplo, los manguitos de los rotadores, por ejemplo. Básicamente estamos hablando de marcha, ¿no es cierto? Habla Sánchez Benítez Mariluz. Doctor, ¿no sería para evaluar la estabilidad de la persona?
¿no? Estamos hablando de marcha, ¿verdad? Entonces, este test asumo, como mencionas, es básicamente para ver la distancia que puede presentar el paciente en una posición sedentaria, o sea, parada, ¿no? En una biperestación, pero para ver exactamente equilibrio y ver si el paciente puede permanecer de pie. Pero no, manguitos rotados no nada que ver, manguitos rotados es otra patología, es otro tema, estamos hablando de un test, pero sin embargo, generalmente este test, o sea, es, ¿cómo te digo? No es de uso frecuente, ¿no? Hay los otros test que has mencionado, por ejemplo, de Romberg, para lo que viene a ser equilibrio y todo, ¿no? Y podemos encontrar un montón de lo que viene a ser otros test, ¿no es cierto? Para valorar, pero por sobre todo, chicos, quiero que recuerden es que cada paciente merece ser evaluado con la misma responsabilidad. Y con eso, ¿qué les quiero decir? Como vuestra compañera ha empezado la exposición, hay que partir siempre de una anamnesis, porque resulta que nosotros queremos evaluar marcha y el paciente por ejemplo, si nosotros no hacemos una buena anamnesis, se nos puede pasar algo. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Paciente que te dice, ¿sabe qué? Mi papá, doctor, hace ya buen tiempo, pero ese no está caminando bien. Tú lo evalúas y concluyes que el paciente tiene una enfermedad neurológica tipo Parkinson, ¿no? Porque a veces el paciente, por ejemplo, no necesariamente pues tiene todo hecho, ¿no? A lo menos en los pacientes de la tercera edad, muchos de ellos acuden con familiares que ni siquiera viven con ellos, ¿no? Y quien sabe más a veces es la persona que está a cargo, sabe qué pastillas toma y a qué hora, ¿no? Entonces es importante saber, porque el hijo en este caso, para el ejemplo, te puede decir, doctor, mi papá está presentando esto, pero lo que ha pasado, ¿no? Así en consulta verdadera y ambulatoria, dice que ese paciente ya hace años presenta esa marcha porque le han diagnosticado una enfermedad neurológica. Y cuando el hijo lo trae, eso no sabe, pues él desconoce. Entonces es importante siempre preguntar al paciente, por sobre todo, preguntar qué persona vive con el paciente. A veces, como les menciono, hay personas, hijos inclusive, que vienen solo de visita porque su papá está mal o le han dicho que está mal, entonces vienen de viaje, pero desconocen siquiera qué enfermedades tienen o qué pastillas toman, ¿no? Entonces eso en la anamnesis, por eso se pone incluso hijo, cuidador, quien nos da a veces los datos de la anamnesis, ¿no? Marcha es un tema interesante. Hay muchas más tipos de marchas. Si nos ponemos a buscar en el internet hay un montón de tipos de marcha, pero no son tan frecuentes. Pero sí nosotros, al saber solo que en la marcha tiene las dos fases y saber lo grueso de cada fase, nos permite, por ejemplo, cuando ustedes vean a una persona caminar, si cumple esto, si cumple con el apoyo, si cumple con el despegue y finalmente realizar el ciclo. Y la persona que no tiene estas dos fases en cuanto al ciclo de la marcha, obviamente tiene una marcha patológica, una marcha alterada. Desde el paciente que anda en muletas por algo, puede ser una fractura, un esguince, o del paciente que, por ejemplo, presenta movimientos anormales como una marcha atáxica, una marcha hemiparética. Entonces ahí no vamos a ver que se cumpla el ciclo de la marcha, no vamos a ver las dos fases de la marcha, ¿no? Puede presentarse parcialmente una, pero no va a completar con la otra. Repito nuevamente, la marcha es un ciclo, una fase complementa a la otra, no puede haber solo una fase. Si eso está alterado, entonces hablamos obviamente de una marcha patológica, por algo, ¿no? La marcha del cegadero, la marcha en guadaña o del hemiparético, hemipléjico, por ejemplo, es una lesión a nivel central, un problema a nivel cerebral, ¿no? Cuyo desenlace, uno de sus efectos de esa lesión central es el tipo de marcha. No estoy hablando ni siquiera de lo que es el tono muscular, el lenguaje, nada de eso. O lo mismo, ¿no?
En los pacientes que tienen, por ejemplo, Parkinson, es sabido que estos pacientes desempeñan una marcha patológica también. ¿Por qué? Porque si ustedes se ponen en la mente, un paciente con Parkinson es un paciente que primero da pasos cortos, pequeños, amplía la base de sustentación, es como que él pareciera que se va a caer, para lo cual, como es un problema también a nivel central de la sustancia, ¿no? Entonces amplía su base de sustentación para caminar y él siente con eso que camina mejor, ¿no? Y así sucesivamente. Hablar de marchas patológicas, hablamos de un origen y una etiología, pero finalmente para el tema que estamos desarrollando es una marcha patológica, ¿no? ¿Alguna participación, algún comentario o algo que quieran saber o preguntar de este tema o han visto o alguna inquietud de repente en su entorno? Doctor, una pregunta. Por favor. Doctor, hablaron de un test de marcha de 6 minutos. Eso, por ejemplo, es un test que se hace normalmente porque se le pide al paciente, ¿no?, que camine por 6 minutos durante 30 metros, ¿no? Entonces, ¿eso se usa comúnmente o no tanto? Pongamos esa parte, por favor. A ver, pongo tu diapositiva. Ya te voy diciendo que no se usa comúnmente, pero veamos la diapositiva. Y ahí dice test de marcha de 6 minutos, ¿no? Mide el número de metros recorridos al caminar en un trayecto de 30 metros ida y vuelta durante 6 minutos. A ver, ayúdanos, por favor. ¿Melanie o Ashley? Sí, doctor. ¿De dónde lo sacaste? A ver, ayúdanos nomás, ¿no? Vamos a escuchar. Doctor, en sí lo que leí de esto era principalmente este test para así obtener, ¿no?, la velocidad de la marcha y correlacionarlo ya sea a condiciones de capacidad funcional y una morbimortalidad. En tal caso tendríamos nosotros que saber, por ejemplo, una marcha normal, en cuánto tiempo se realiza, ¿no? O sea, como les he mencionado antes, hay muchos test, incluso no solo en este tema, vamos a ir viendo con el desarrollo de los temas, hay muchos test, hay muchas maniobras, entre otras, ¿no? Que permiten evaluar o sacar una conclusión determinada de algo que se quiere medir o evaluar, ¿no? Valga la redundancia. Sin embargo, la pregunta de vuestra compañera es, ¿esto es común? No, no es común, ¿no? Cuando nosotros hacemos una evaluación de la marcha, primero partimos, si ya terminamos la parte de la anamnesis, partimos justamente a la evaluación. Ahí es donde queremos ver, sobre todo queremos ver las fases de la marcha, si realiza o no. Ahora, aparte de la exploración física también, que nos ayuda, por ejemplo, a valorar situaciones como el tono muscular, los rangos articulares, y poder ahí anotar en la historia, paciente con una marcha alterada donde se ve, por ejemplo, claudicación o lateralización de la marcha, con dismetría en el lado tal, ¿no? Entonces, acá este test, la pregunta no es común, pero miren, como les he dicho, puede ser una forma de valorar frente a todos los test que hay, ¿no? Y acá dice, es la evaluación del paciente con trastorno de la marcha, pero más allá, obviamente que al caminar yo le voy a ver cómo camina y cuál es probablemente la alteración que pueda presentar en las dos fases de la marcha. Pero su compañera menciona que lo que ha investigado y ley es para medir la velocidad, ¿no? Acá dice, mide el número de metros recorridos al caminar en un trayecto de 30 metros. Yo asumo que un paciente con una talla promedio lo hará pues en un mayor tiempo que un paciente más alto, ¿no? Bueno, pero la pregunta me dices, ¿es común? No, no es común, tampoco se usa este test de marcha de 6 minutos para la evaluación de la marcha
que exista, existe, ¿no? Gracias, doctor. Alguien que nos pueda opinar o dar lo que ha leído, un aporte o no ha entendido algo de lo que han expuesto vuestras compañeras. Doctor, disculpe. Vamos, Luis Manuel. Quizá este test de marcha de 6 minutos podría ser aplicado a la claudicación intermitente vascular arterial. Como vemos que estos pacientes se quejan que tienen mayor sintomatología cuando caminan más, quizá al paciente cuando se le pide que camine por 6 minutos, así de forma repetida, vemos ya en los últimos metros, en los últimos minutos, que el paciente ya refiere dolor, incluso podemos ver una alteración de la marcha. Quizá eso podría ser una aplicación, doctor, o... Claro, está bien tu opinión, ¿no? En la patología que tú mencionas, ese paciente probablemente presente algún grado de dolor, molestia al realizar la marcha, y te refiere a que cuando camino mucho empiezo a presentar pesadez, dolor, a mear de la pierna, ¿no? Pero no es el objetivo de esto, ¿no? Claramente, acá menciona, dice, mide el número de metros recorridos al caminar en un trayecto de 30 metros ida y vuelta, pero no te dice específicamente para qué. Ahora, está bien lo que dices, ¿no? Sí hay alteraciones de la marcha que se van presentando a medida que se va desarrollando. Los pacientes, por ejemplo, que tienen un grado de insuficiencias venosas profundas en grado moderado a severo, sí, efectivamente realizan trastorno de la marcha, pero a medida que se va desarrollando. Es por eso que en muchos de estos casos, al no existir un compromiso severo, estos pacientes no son operados, son de manejo ambulatorio, pero ellos van a estar estando que la molestia es mucha, que le produce finalmente, es verdad, una alteración en la marcha, ¿no? Hay personas que cojean por presentar insuficiencias venosas profundas. Hay personas que no pueden mantenerse en hiperestación porque refieren que la pesadez es tanta, el nervio es tanto que no pueden mantenerse siquiera de pie, ¿no? Pero hablamos ahí, ¿se ve la alteración en la marcha? Sí se ve, con las fases que mencionó vuestras compañeras, pero por diferentes etiologías, ¿no? Diferentes causales, ¿no? ¿Alguien más, alguna opinión? Alexis Paniura. Doctor, buenas tardes. Hola. Doctor, quería acotar también un tipo de marcha, que es una que se conoce mucho, es la marcha equina, o la marcha en Steepage, que... Ahí, discúlpenme, muchachos. Esa marcha es muy, ¿cómo te digo? Es bonita de escribir, la marcha de Steepage. Ella no la han expuesto, ¿no? A veces también a mí se me da, pues no pretendan que yo sepa todo, ¿no? Tantas cosas que tenemos. Esa marcha de Steepage, por favor, una chequeada, es muy interesante, es bonito verla en vivo y en directo, y la anatomía pues es clara, ¿no? ¿Por qué se produce? Por favor, continúa. Ya, doctor. Bueno, lo que según tengo entendido es que los pacientes no pueden flexionar, en este caso el antepié, ¿no? O en este caso el tobillo. Y como consecuencia, pues la punta del pie se encuentra caída. Y los pacientes, pues, elevan la rodilla o flexionan más la rodilla. Y en este caso se da se trata de asemejarse a un galopeo de caballo, ¿no? En este caso, ¿no? Como una pisada de caballo. Normalmente está relacionado a lesiones del nervio ciático, popliteo externo en este caso, por lesión del peroneo largo también, ¿no? Ese tipo de marcha. Y otra también que, por ejemplo, la marcha táxica que hizo referencia en lesiones del cordón posterior también puede ser causa de una sífilis, ¿no? Que antes se conocía, en las que no tenían tratamiento, era muy conocido la marcha tabética, ¿no? No marcha tabética, digo, no táxica, marcha tabética por cordón posterior en pacientes con sífilis. Nada más, doctor, esas dos cosas nomás. Ok, muy bien, Augusto, te felicito. Un comentario muy bueno y pertinente para el curso. Y a la expositora también le digo, efectivamente esa marcha es muy típica, a diferencia de otras que has mencionado, ¿no? En la marcha equina, por ejemplo, como dijo vuestro compañero, el paciente no puede hacer dorsiflexión o flexión de tobillo.
se cae, ¿no? Por lesión nerviosa, sobre todo de la rama externa del ciático, el ciático poquito externo. Pues efectivamente este paciente quiere doblar el tobillo, quiere hacer flexión, pero se le cae, pues, no hay respuesta. Y simula la marcha de un caballo, ¿no? La marcha equina, ¿no? O pash. Y así como levanta el cuádriceps, hace flexión de rodilla, pero el pie cae, no hay dorsiflexión. Ese patrón que se ve en lo que viene a ser en la fase de apoyo, donde hay un apoyo de talón, no hay. No hay esa que se llama la dorsiflexión del tobillo, cae el pie. Muchos de estos pacientes que tienen este tipo de marcha, por ejemplo, se les apoya con un ortético, valga la redundancia, un ortético llamado OTP. ¿Por qué OTP? Porque es un ortético tobillo-pie, que te permite ayudar a que ayudar a la posición neutra de lo que es la articulación del tobillo, para que no sea tan brusco el descenso del antepié hacia el suelo, ¿no? Porque cuando camina se ve como un caballo, realmente cae en la punta del pie, pero cuando tú le pones el OTP, todavía disimula y ayuda un poco en estabilizar a ver, no sé si tengo acá en la computadora para mostrarles cómo se usa. Eso es parte también de terapia física con el diseño de los ortéticos, ¿no? OTP. A ver. A ver, voy a compartir la pantalla para que puedan ver qué es ese OTP, ¿no? Y eso a veces, pues, no desconocen ustedes, y también es bueno que aprendan este tipo de aparatos para que el paciente sea beneficiado. Ustedes, claro, no van a recetar el OTP, ¿no? Pero por lo menos le va a decir al paciente, si tú lo ves, ¿sabe qué, señor? Yo en mi clase de rehabilitación escuché que hay un aparato que te puede ayudar en lo que viene a ser tu desarrollo, ¿no? O en lo que viene a ser tu marcha, porque sí ayuda. Este es. ¿Logran ver la pantalla, muchachos? Sí, doctor. Ya. Este es el famoso OTP. Ortético, porque es un ortético, hay también una expresión de ortéticos, tobillo, pie. En la marcha equina, el antepié desciende por lesión nerviosa del ciático poquito externo. O sea, este antepié no va a ser dorsiflexión, cae. Y eso se menciona, se describe como la marcha equina, la marcha de pash. ¿Qué hace este OTP? Entonces, al estar estático, porque esto es imagínense como un material de silicona estable, no hace flexión, nada, entonces, miren, lo mantiene en posición neutra al pie. Entonces, cuando camina, ya evita esa caída brusca del antepié para hacer una marcha por lo menos estable, ¿no? Porque esta lesión es nerviosa, no la vamos a corregir la lesión nerviosa, ni la terapia la va a corregir. Lo que va a mejorar de repente es el tono, la fuerza muscular en los músculos afines, pero el tobillo va a seguir cayendo. Entonces, esto se puede poner en el zapato. O sea, tú te pones el zapato encima de esto y tu marcha pues ya no va a ser tan equina, ¿no? Va a simular, ¿no? Será una marcha normal, pero te va a ayudar a que no se caiga. Porque a veces cuando cae este pie, cuando levantan, cuando quiere hacer el siguiente paso, arrastran el primer pie, arrastran contra el suelo al levantar, ¿no? Está tan descendido que arrastran y se gasta el zapato y que también es incómodo. Entonces es un OTP, muchachos. Si alguna pregunta más. Muy bien. Había que corregir la asistencia. ¿Quiénes eran, por favor? Doctor Dávila. Doctor Luna, también, por A favor. ver, un minuto. Nos hemos salido otra vez.
Acá está el RP. Ya. Un minuto. Quiere entrar acá. RP. Una vez, porque después se junta esto y no vamos a poder. Usuarios. Por favor. ¿Quiénes faltaban? Dávila, doctor. Dávila. En orden. Dávila Glicerio. Siguiente. Luna Vivanco. Luna Vivanco. Franco Majo. Puyo. Huarán Camarín, doctor. Franco Puyo Leila. Sí, doctor, gracias. Ya está. ¿Quién más? Huarán Camariño, doctor. Huaranca Mariño. Judith. Sí, doctor. Listo. ¿Alguien más? Peláez Oquendo, por favor, doctor. Peláez Oquendo Rodrigo. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Se cierra. Muy bien, señores alumnos. Me despido y nos vemos en una próxima oportunidad. Que tengan buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, Hasta luego, chicos. Buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, doctor. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, gracias, doctor.